Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Hola amigos y bienvenidos una vez más al programa Soy Naturaleza, un programa del CEDENMA, la Coordinadora de Organizaciones para la Defensa del Medio Ambiente y la Naturaleza. El día de hoy estamos con un tema muy controversial, yo lo diría así, porque estamos con el tema de red. Y tenemos dos invitadas muy especiales, Jessica Gifford de Fundación Pachamama y Carla Cárdenas de la Sociedad Ecuatoriana de Derecho Forestal. Antes de hacer la introducción al tema, quiero que entendamos por qué estamos tratando esto. Acaba de inaugurarse la COP17, de la que vamos a hablar más adelante, que son lugares en donde se negocia básicamente el cambio climático. Jessica nos va a hablar más adelante muy específico sobre el tema, pero queremos tratar el tema de red porque es uno de los mecanismos que se está utilizando, que se ha venido utilizando, y que necesitamos que la sociedad ecuatoriana entienda mucho más, porque ya se ha estado trabajando este tema aquí en el Ecuador. No ha sido un mecanismo todavía aprobado, no se lo toma como un mecanismo todavía aprobado, pero ya hay muchos programas que hablan sobre red, entonces sí es importante que tengamos una idea clara sobre esto, ¿no? Nada más para entender lo que significa red. Red es la reducción de emisiones de deforestación y degradación de bosques. Es un mecanismo para la mitigación del cambio climático, es un mecanismo utilizado en las negociaciones, pero como dije antes tiene sus peros de por medio, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar en este momento, ahora sí les doy una gran bienvenida, muchas gracias por estar aquí las dos. Tenemos dos grandes mujeres aquí, es un set así empoderado. Y quisiera empezar con Jessica, ¿no? Jessica está especializada en cambio climático, ella trabaja en Fundación Pachamama, como dije hace un rato, y quisiera que nos cuentes, dentro del marco de que ya esté la COP ahorita, porque ya estamos en la COP17, que nos cuentes de qué se trata, qué mecanismos se han venido trabajando, sus pros y contras y todo el proceso, ¿no? Bienvenida, Jessica. Bueno, muchísimas gracias. Para tener un poquito de contexto de qué es COP, COP significa Convención de las Partes. Empezó en el 92 con la primera COP, que era la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, y desde entonces hemos tenido 17 COPs. Lo más importante, o uno de los más importantes podemos decir, que fue en Kioto, en Japón, en donde salió el protocolo de Kioto. Eso salió en el 97. Y más o menos eso es como la primera instancia en que existe un protocolo entre muchos de los países del mundo para tratar el tema de cambio climático. Yeah. Este entró en vigor en el 2005, pero se va a acabar en el 2012, el protocolo de Kioto. Entonces ahorita estamos en el COP17 y lo que están tratando de hacer los países es llegar a un nuevo acuerdo que sea legalmente vinculante para los países del mundo. En el momento existen muchísimos mecanismos para mitigar el cambio climático, o sea, reducir el impacto, cortar el impacto del cambio climático. Al momento lo más importante para el Ecuador sería este mecanismo RED, como tú dijiste de este momento. El mecanismo RED justamente significa reducción de emisiones de deforestación y degradación de bosques. El año anterior, en el COP16, que fue realizado en Cancún, en México, lograron un acuerdo sobre el mecanismo RED. Y hasta el momento eso es como el único mecanismo legal que norma el mecanismo RED a nivel internacional. Yeah. Y es únicamente de bosques, ¿no? O sea, esa es una de las cosas, digamos, los peros que hay, ¿no? Pero que a la final lo que estamos tratando es mitigar el cambio climático que sobrelleva a otras cosas importantes. Además, que hay que recalcar que el protocolo de Kioto no ha sido firmado ni por la China ni por Estados Unidos, que son los que mayor emisión de CO2 tienen. Entonces eso hay que tenerle bastante claro para poder comprender todo este contexto, ¿no? Yo quiero entrar un poco a que Carlita nos cuente sobre lo que es red, específicamente, ya entrar, a pesar de que ya nos contó un poquito Jessica, y cuándo surge este mecanismo y cómo funciona en el mundo y en el Ecuador. En el mundo así como muy general, pero
en el Ecuador, precisamente por el trabajo que tú realizas más específico, ¿no? Con bosques. Bueno, hay que tomar en cuenta que REDD es uno de los tantos mecanismos que nos podrían ayudar a la reducción de emisiones. Se ha tomado en cuenta a los bosques porque son los principales sumideros de carbono. Es decir, todo el CO2 que nosotros producimos, los bosques tienen la capacidad de liberarlo en forma de oxígeno, absorberlo y liberarlo en forma de oxígeno, igual que los océanos. Los bosques y los océanos cumplen ese rol en el mundo. En el caso de los bosques hay una doble problemática. Lo que pasa es que también los bosques pueden liberar CO2 cuando hay tala o quema o una degradación de los bosques. Cuando hay tala o quema, nosotros en nuestro país es un problema muy frecuente. Hay una emisión de CO2, pero en otros países donde hay, por ejemplo, grandes sequías, los bosques también tienden a morir o a degradarse, y ahí es donde también se libera CO2. Por lo tanto, REDD lo que busca es controlar esta deforestación y mantener en el tiempo los bosques. Ese es el principal objetivo, porque nos ayudan a regular el clima, absorber CO2 y un montón de otros beneficios que tienen los bosques. Por lo tanto, hace varios años, en varias COPs, ya un grupo de expertos vienen proponiendo la posibilidad de dar incentivos para la conservación de estos bosques, incentivos monetarios, porque recordemos que los bosques están en manos generalmente y en todos los países de la gente más pobre. Entonces, la pobreza también en ciertos casos incide a que se siga talando y destruyendo los bosques. Digo en ciertos casos porque no se puede generalizar. La idea es generar estos incentivos, esta compensación monetaria, y que sea un mecanismo regulado a nivel internacional, donde los países más ricos también puedan contribuir con el pago a los propietarios que puedan conservar los bosques. Ahora bien, frente a esto hay un montón de hechos, de problemas, de implicaciones que bien vale la pena analizar. Uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de que en el Ecuador los bosques están en manos de los pueblos y nacionalidades indígenas. El segundo tema podría ser, por ejemplo, el hecho de que nuestra Constitución prohíbe la apropiación de los servicios ambientales. El tercer tema que se discute bastante es cómo se van a respetar todos los derechos de los pueblos indígenas con las salvaguardias ambientales. Y podría decir que otro tema también que todavía se está discutiendo es el reparto de beneficios. ¿Quién podría acceder a estos beneficios? ¿Las poblaciones, los dueños del bosque o el gobierno? Entonces, todas esas son cuestiones que están por resolverse, se resolverían posiblemente en la COP, posiblemente, o en otras COPs, porque como hay tantos intereses económicos y políticos y de los distintos países inmersos, no sabemos. Exacto. De todas maneras, creo que para el país puede ser un reto bastante importante el poder acceder a financiamiento para conservar los bosques y poder trazarnos una meta. Es decir, de aquí a 10 o a 50 años, nuestra deforestación va a reducir en un tanto por ciento. Sí, siendo un país que tiene una deforestación altísima, ¿no? En Latinoamérica si no es el número 1 en deforestación, está entre los primeros, ¿no? Pero creo que todo esto requiere ser regulado, porque los mecanismos, si bien pueden sonar bien en papel, tienen que pasar por un montón de cosas, y entre esas hay una comisión, tengo entendida, ¿no? De la cual el CEDEM está ahí adentro viendo las negociaciones que se está haciendo. Sí, realmente existen 2 espacios oficiales que han sido construidos con el Ministerio de Ambiente del Ecuador. Estamos ahí como representantes de la sociedad civil. CEDENMA participa en esos 2 espacios, los cuales son la mesa de seguimiento al proceso del Programa Nacional Conjunto ONU-REDD. Eso es un espacio que existen unos fondos que podríamos recibir a través de la ONU-REDD, y para poder hacer eso, escribimos una propuesta como país. CEDENMA estaba parte de este proceso para analizar, para asegurar que la propuesta incluye todos los comentarios de los varios actores en este proceso. El otro espacio que se ha también construido a nivel nacional es el Comité de Estándares Socioambientales.
Porque como justamente estaba diciendo Carla, necesitamos regular lo que pasa con el mecanismo de red. Si no existen las salvaguardias necesarias, sociales y ambientales, podría más bien ser un mecanismo negativo que positivo para el cambio en el país. Exacto. Con esto yo quisiera que nos quedemos con esta idea, porque sí quiero ahondar un poco más en las amenazas que existen con red. Precisamente por ser tan complicado, porque además la discusión que se está teniendo ahora que comenzó la COP, ha habido muchos reportajes que dicen, bueno, es que siguen sobre qué será, que ponemos la coma aquí o cambiamos esto acá, o sea, hay mucha discusión sobre si vale la pena estos mecanismos cuando tenemos países que siguen haciendo, siguen emitiendo gases, si es que hay una mercantilización de los bosques. Esta es otra temática muy importante. Entonces, sí creo que tenemos que ahondar un poquito más en estas preguntas. Con esto creo que vamos a tomarnos una pausa, vamos a ir a comerciales y al regreso volvemos a una discusión más dura que tenemos sobre red, porque no es así nomás. El proyecto suena muy bonito, digamos, en palabras, pero la aplicabilidad de todo el mecanismo es muy, muy complicada y hay que ahondar mucho más en el tema. Entonces, nos vamos a una pausa y volvemos en un momento. Soy Naturaleza, un programa que nos motiva e impulsa a conocer, valorar y defender nuestro entorno natural. Porque este planeta es el único hogar que tenemos, su cuidado depende de nuestras acciones. Soy Naturaleza, todos los miércoles a partir de las 21:30. Soy Naturaleza, por Telesucesos, Canal 29. Bienvenidos otra vez, estamos con el tema de red. Estuvimos discutiendo en el anterior segmento sobre las implicaciones que tiene, sobre lo que es, considerando que estamos en el marco de la COP17 ahorita en Durban, ¿no? Quiero entrar un poco más en las amenazas que tiene este mecanismo en el Ecuador, cuáles son los problemas que ha surgido en el tiempo, si está o no está aprobado, finalmente, si podemos hablar de red en este momento, mientras todavía no se termina de firmar nada así muy bien diciendo este es el mecanismo que va a cambiar, ¿no? Considerando que además los últimos estudios dicen que seguimos emitiendo CO2, sigue habiendo un problema gravísimo con el cambio climático, entonces sí creo que estamos en una fase muy, muy importante en la que tenemos que ver si vale la pena seguir hablando de este tipo de cosas, ¿no? Dentro de esto también me gustaría que entremos en el tema de que el SEDENMA apoya mucho los derechos de la naturaleza, ¿no? Y como derechos, en programas anteriores ya hemos hablado, el concepto del derecho de la naturaleza es que la naturaleza pase de ser un objeto de explotación a ser un sujeto de derechos. En ese sentido, por ejemplo, hay una contradicción, ¿no?, con red constante, porque lo que nos contabas, Carlita, que se paga para que no se explote. Finalmente, para muchas comunidades indígenas, el bosque no es, como hablábamos en el programa con la CONAIE, no es dinero, no es una madera para una casa, tiene espiritualidad, tiene una cantidad de cosas involucradas ahí adentro, y creo que eso hay que tomar muy en cuenta cuando se trata de lo de red, ¿no? Porque termina siendo una irrupción ahí. Entonces sí quisiera que entremos desde tu perspectiva, Carla, este sentido, qué es lo que está sucediendo con red aquí, ¿no? Ya entrar a cuáles son los problemas que estamos encontrando en las comunidades, en la aplicabilidad de red, y si es que crees que es posible aplicar finalmente red, teniendo nosotros un país que tiene un montón de cosas de por medio, ¿no? Incluso el hecho de los territorios indígenas, que es algo importantísimo para este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco de esto. Bueno, es un tema tan amplio que tal vez podría enfocarme más en la parte jurídica, que es mi especialidad. Es lo que ustedes manejan además, ¿no? Sí, yo lo que diría es que
si bien tiene muchas implicaciones, si bien ha habido muchos problemas, de todas maneras el mecanismo bien diseñado en el país podría ser una oportunidad. Una oportunidad si está diseñado con participación, es decir, si dialogamos el sector indígena, los propietarios del bosque y el gobierno para diseñar de una manera sui generis, digámoslo así, el mecanismo. ¿Por qué digo sui generis? Porque la normativa en nuestro país no está dada como en el Perú, como en Chile, como en otros países. Nosotros tenemos una constitución que protege los derechos de la naturaleza, pero también tenemos un marco de la propiedad y de los servicios ambientales diferente a otros países, que podría implicar cierta problemática o cierta diferencia en los mecanismos red. Por ejemplo, nosotros tenemos el artículo 74 en el que se prohíbe la apropiación de los servicios ambientales, pero a lo largo de toda la Constitución también se manifiesta que todo lo que es biodiversidad y servicios ambientales son de propiedad del Estado y de administración del Estado central. Por lo tanto, la generación de proyectos particulares, de empresas, de propietarios, y de gobiernos locales todavía no sería factible, porque podrían caer en esta figura de la apropiación. Para quienes no sean abogados, la apropiación es tomar algo que anteriormente fue de otro, y ese tomar es con acciones fraudulentas, engaño, dolo, etcétera, etcétera. Entonces, nos preocupa desde el punto de vista jurídico, primero el hecho de que el Ministerio no ha avanzado en la regulación de este artículo 74 y de que se esté manifestando que a través de reglamentos y normas secundarias se vaya a regular la Constitución. Si pensamos en la pirámide jurídica, después de la Constitución están las leyes. Entonces, necesariamente la regulación de este artículo 74 tiene que ir en una ley. El hecho de que sea en una norma, en un decreto ejecutivo, no valdría la pena porque no va enganchado en la pirámide jurídica. Entonces, sí, como país, el gobierno, la sociedad civil, tenemos que hacer un esfuerzo por avanzar en esta regulación. Lo segundo es considerar que son bienes públicos de administración del Estado, es decir, no porque yo tengo el bosque o porque yo soy una empresa que compró la tierra, tengo derecho ya a vender certificados de carbono. En el Ecuador no, la biodiversidad es del Estado. Entonces nos preocupa mucho, hemos ido a varios talleres y a varios diálogos donde la gente levanta la mano y dice, ya tengo un proyecto red, ya me cedieron los derechos sobre el carbono, o hay pueblos indígenas que nos han llamado a consultar y nos han dicho, vea, ya firmé en la notaría un contrato para vender el oxígeno. Entonces, es muy preocupante lo que se está dando en la localidad. A falta de esta regulación y de esta promoción de lo que realmente implica red, se están cometiendo muchos abusos. Entonces, creo que como SEDEMA, como Estado, debemos prevenir a la gente de que todavía no se puede firmar estos acuerdos, no se puede ceder derechos sobre carbono. Por favor, compañeros indígenas, no vendan sus tierras. Se les ha pedido el fraccionamiento de las tierras, es inconstitucional fraccionar las tierras. Y los notarios que estén aceptando estos acuerdos de ceder derechos de oxígeno, es inconstitucional, no lo hagan, son contratos nulos. Mientras no esté regulado, todavía no se puede tener proyectos red. El tema también es que sí se podría avanzar en la investigación, en ver cuánto carbono va a recoger cierta área, pero nada más. El hecho de ya negociar un certificado en el mercado implicaría caer en esta figura de la apropiación. Hay otro problema que se nos ha consultado, el hecho de que los gobiernos locales pueden comenzar a hacer proyectos red. Desde nuestro criterio todavía no pueden, porque después de esta regulación en la ley tendría que marcarse claramente las competencias de los niveles de gobierno en proyectos red. Es decir, el Estado central tiene tal competencia y los gobiernos locales tal competencia. Igual, se podría caer en esta figura de la apropiación si los gobiernos locales empiezan a crear proyectos red si aún no está delimitada la competencia. Además, aún no está ni siquiera bien discutido. Claro. Eso hay que tener muy en claro, porque no... si todavía estamos discutiendo en el COP17 en Durban, ¿cómo es posible que aquí en el Ecuador ya tengamos y que haya gente que diga ya tengo tierras? Y es lo que decimos, ¿no? Esto de volver mercado un espacio que es completamente fuera de foco, esto de estar negociando cosas que no están ni siquiera bien planteadas, un montón de cosas de por medio, que hay una amenaza muy grande con eso, muy grande, porque
lo que hablábamos hace un rato, el hecho de que para nuestros pueblos indígenas inclusive el bosque no es dinero. Entonces hay que entender mucho esa perspectiva y ver si es que en verdad vale la pena hacer este tipo de cosas, porque puede generar un montón de problemáticas como país una vez más, al no entender cómo funciona, ¿no? Y no respetar los territorios indígenas, que es una de las cosas más importantes que debemos empezar a hacer. Nos preocupa todo esto porque si bien podría ser un mecanismo al que le tenemos que sacar todo lo positivo, si está bien diseñado, si se respeta la visión que tiene el país, podría haber una demanda de inconstitucionalidad sobre estos proyectos, iniciativas, contratitos que ya se están dando, y todo el mecanismo en el Ecuador se vendría abajo. Entonces me parece que por un lado es urgente una buena campaña de comunicación para que la gente sepa lo que sí, lo que no se puede hacer, pero también ya urgente la regulación. Sí. En este sentido me queda muy poco tiempo. Yo solo quiero que entremos un poco en la posición que tenemos, esto del mercado de carbono, rapidísimo, Jessie, porque sí, cuéntanos de esto, porque es la posición también de acá, de Pachamama, ¿no? Tenemos aquí un quiebre ahí. Sí, justamente en Fundación Pachamama venimos por un tiempo hablando de los derechos de la naturaleza. La idea justamente que tú mencionaste de ese momento, de que la naturaleza no es un objeto para ser utilizado por las personas, pero más bien es un sujeto de derechos. Exacto. Y justamente por eso cuando venimos hablando de servicios ambientales, del carbono del bosque, hablando de vender eso en el mercado, estamos hablando de mercantilizar el bosque, lo cual realmente pone a un mínimo lo que están viendo los pueblos indígenas, las comunidades locales, que el bosque es más de eso, el bosque es más que de carbono. Un árbol no solo es carbono, el bosque también tiene espíritus, tiene muchos valores para los pueblos indígenas. Eso es súper importante, es un punto que ya lo hemos tratado antes porque tuvimos varios programas sobre el Yasuní, que es un proyecto también que todavía no está, que tiene sus trabas y todo, pero que en mucho sentido también jala un poco más a integrar a los pueblos indígenas en la importancia que tienen, no solo el bosque, toda la Amazonía, ¿no? Sí. Entonces me quedo con estas ideas. Otra vez nos queda corto el programa para esto, siendo un tema tan controversial. Hay que entender que las negociaciones siempre son en marcos muy altos entre estados, pero hay mucho más que simplemente la negociación de mercados de carbono. Hay un montón de cosas que se implican, como la sociedad civil, como los pueblos indígenas, como la posibilidad de que los pueblos mismos tengan sus propios territorios antes de empezar a negociar sobre sus bosques. Hay un montón de cosas que hay que tener en claras y que hay que grabarse en la cabeza antes de comenzar a pensar que estos mecanismos puedan funcionar. Edúquense mucho sobre esto, tengan muy en cuenta lo que nos dice Carla sobre lo que se está haciendo con REDD, y les pido siempre que tengan claro que la naturaleza, el medio ambiente no debería estar en venta, sino deberíamos cuidarlo y empezar a hacer sistemas sostenibles que nos mantengan el equilibrio entre ser humano y naturaleza. Les agradezco mucho y una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.